tenemos una invitada, la anunciamos la semana pasada. Para mí, yo la quiero mucho porque es mi médica. Y además es una gran médica en el sentido que es una persona que se pone la 10, acompaña y siempre está atento y te dice, che, avísame esto. Ella está en todo, yo no sé cuándo come, cuándo duerme, yo no lo entiendo, tío. Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Para eso está. Es un honor para mí presentarla a la doctora Silvina Pasquarelli, que está aquí con nosotros. ¡Aplausos! Sí, señores. Se escuchan ahí. Le contamos a Silvi que no se ponen los aplausos. Bienvenida, buen día, Silvi. Muchas gracias. Un placer. Un placer tenerte acá. No es lo mío esto, pero bueno. Ahí está. No. Vamos a hablar como si estuviéramos en el consultorio, básicamente. Dale, ahí más me va a resultar más fácil. Somos Guido y Marina, que estamos yendo a hacer consultas al consultorio. Sí, Dale. ella me dijo que viniera. Te dijo que viniera me por trajo primera ella, vez. sí. En realidad, nosotros estamos haciendo muchas consultas últimamente de ginecología. Bien. Con el doctor Diego Quintana, también del Centro Excelente Médico Arrayana. profesional. Excelente. Y vamos y hacemos muchas consultas sobre mí. Y yo digo, párame la moto, papu. ¿Y Boston? ¿Y vos, Guido? ¿Cuándo vamos a ir al doctor, Guido? Le dije, che, pero ¿para qué? ¿Por qué? Si estoy bien, le dije. Perfecto. Y yo le digo, no, porque yo me hago me tengo que ir ahí con Diego que me pone un coso entre y todo, y vos no vas al médico, nunca. Hace 15 años que no vas al médico, Guido. Y Ya no tenés 20. que tengo que ir por una cuestión de chequeo, de control. Y ahora le vamos a preguntar a la doctora. O Yo te vos traje me ves medio de la mal, nariz. me ves Bien. mal, cariño. Primero yo voy a interrumpir acá. Ahí está, Y me gracias. voy a meter y voy a decir, ¿ustedes dos son pareja? ¿O son amigos? Ah, En la buena consulta pregunta, estamos en la consulta hablando. está. Yo quiero saber Somos- eso, no, porque te tenemos trajo un hijo. Marina. Tenemos Pareja. un hijo, Marina. tenemos un hijo, somos Rolandito. pareja. Son Tenemos a pareja. Rolandito, Bueno, sí. y te trajo ella. Sí. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es preguntarte a vos, Guido, ¿Querés? si querés que esté Marina en tu consulta o no. Porque en realidad ¿Sabes lo cómo voy a primero hacer que los tenemos que... Matthioli? Permiso. Lo primero que tenemos que hacer es eso. Primero que te trajo ella. No. Y no sé si está bueno. Bueno, voy a Y querer segundo, que tu consulta es tuya. Y lo que vos y yo hablemos acá queda entre vos y yo, no entre toda la gente ni Marina. Y eso es lo primordial para mí. Entonces la primera pregunta sería, ¿querés que esté Marina? ¿Te querés quedar o preferís venir cuando vos quieras? Ay, no, la voy a dejar esta. Quiero que Dale, esté, quiero que esté. entonces la vamos Solo a dejar por hoy. entrar. Solo por hoy. No, eso fuera de joda es lo principal. Y es lo que todos tenemos que hacer. Ya a partir de los 14 años, yo atiendo un público muy grande. Sí, de todas las Si bien mi edades. formación es más para personas mayores, pero me toca por instancia atender a adolescentes. Y lo primero es que la consulta es privada. Eso lo tienen que sostener todos. Y por más que te traiga y te acompañe, es tu derecho y es tu intimidad. Entonces ahí tiene que haber una sola persona. Porque muchas veces uno quiere preguntar cosas que no se anima. En realidad no, adelante. esa es tu duda, no la de él. Claro. Vos fíjate lo que dijiste, lo traje porque yo me voy a controlar y él Sí. no. Esa es tu preocupación, Claro. no la de Guido. Tal vez Guido no tenga ninguna necesidad de ir al médico y está bien. ¿Entendés? Entonces, lo primero es eso, es por qué vamos al médico la primera vez. Ustedes me invitaron a hablar del control de salud en el varón. Sí. Pero a mí me pareció hacer como un pequeño paréntesis acá y decir que el control de salud se está discutiendo hoy por hoy. ¿Qué es el examen periódico de salud? ¿Cómo surge? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuándo lo empezamos a hacer? ¿Cuándo es necesario? Y en realidad surge como una necesidad industrial o de las empresas el examen periódico de salud. Y después los médicos lo aprovechamos, lo apropiamos como una oportunidad para contactarnos con la gente. Pero en realidad se está discutiendo esto, qué valor científico, yo siempre hablo desde la medicina basada en la evidencia, tiene sentido hacer un control Esto que periódico hablábamos, de salud. claro, ponele, todos los marzos yo voy y me hago el Bien. chequeo con Silvina, ponele. Ujú. El tema es por qué y qué te voy a ofrecer yo en ese Claro. chequeo y qué buscas vos del chequeo. Claro. ¿Sí? Y hay que aclarar algo, cuando yo me voy a hacer un control de salud, tengo que diferenciar dos cosas. Si voy, como en tu caso en este momento ustedes dos, porque vos lo llevás a Guido, pero Guido se siente bien, y eso sería un control de salud, ¿sí? Como lo que nosotros llamamos un chequeo. ¿Qué es colesterol y demás cuestiones? Ahora vamos a ver qué, porque varía. No es lo mismo ok. de acuerdo a la edad, no es lo mismo si es hombre, si es mujer, Ah, mirá. no es lo mismo si está haciendo una transición de género, todo cambia. Entonces nosotros tenemos que poner ahí en esa persona y es individual, el control de salud es individual. Primer punto. Y yo lo voy a definir con la persona que tengo enfrente. Claro. Hay lineamientos, hay guías, obviamente. Yo me manejo con guías y tengo controles y tengo que salen de la evidencia científica, pero después yo cuando me siento en este caso con Guido tengo que ver qué le pasa a él
y ver en qué momento está él y qué es lo que yo puedo avanzar con él y qué no. ¿Sí? Entonces, lo primero es eso, pero hay que entender que el control de salud es cuando yo estoy bien. Si yo tengo algún motivo de consulta, ya no es un control de salud. Algo me está pasando y ya cambia la mirada del médico totalmente. Claro. ¿Se entiende? Claro, y muchas veces uno también cuando va a la atención, esto que decís personalizada, y que somos todos seres distintos y pasamos Totalmente. momentos distintos, también se relaciona, uno a veces va porque dice, che, que se escucha por ahí muy frecuente esto, estoy como pasada de rosca, estoy estresada, me voy a ir a hacer un chequeo para ver si está todo ok. El bien. estrés también te genera Esa es la cosas consulta, te diría, más frecuente en el adulto joven. Ok. En el adulto mayor pasa por otro lado, pero también tiene que ver con esto. Y es una oportunidad en salud, yo siempre lo califico de esta manera. El desafío del profesional es no llenarte de estudios. Ok. Porque ojo con encontrar cosas sobre las cuales no podemos hacer nada. Entonces, el desafío es escucharte, ver qué te puedo ofrecer, porque por ahí solamente lo que necesitas en ese momento es que yo te explique que lo que te pasa tiene que ver con el estrés y que no es necesario llenarte de estudio porque no van a cambiar lo que te pasa. Claro. Sí lo puedo aprovechar por una oportunidad de decirte, che Mari, ¿vos fumás? Che Mari, Claro. ¿vos cómo comés? ¿Descansás bien? ¿Dormís bien? ¿Qué haces? Algo, ¿Hacés actividad claro. física? Eso sí, eso tiene mucho impacto, pero después vamos a ver que no tiene impacto en la consulta individual. Eso tiene impacto cuando hay una política de salud, Ok. que lamentablemente ahora cada vez hay menos. Pero la política de salud tiene impacto en estas conductas de hábito. Yo lo hago igual en el consultorio, pero sé que mi impacto es poquito. Lo importante es cuando esto se toma Macro. desde un lugar central y se generan modificaciones importantes. Pero bueno, yo como profesional tengo que aprovechar esa consulta para ver cómo estás y ver qué puedo detectar en vos. Y vos tenés que creerme a mí. Claro, es ¿Entendés? re importante. Eso es fundamental. Y para eso yo tengo que tener tiempo, que es lo que a veces pasa que no hay en la consulta médica. Entonces, bueno, es un desafío. De todas maneras, el control de salud yo lo puedo aprovechar. Y después sí hay controles específicos por edades, por antecedentes, por eso te decía, no es lo mismo, en la mujer hay una mirada mucho antes que en el hombre, en cuanto a lo que tiene que ver con lo genital, si querés ponerlo de alguna manera. Obviamente la mujer al tener que hacernos el papá Nicolás, que también cambió, seguramente Diego se lo debe haber explicado, Sí. que no es como antes, que era todos los años, no, No, ya ya sabemos está, que no es así, gracias a Dios ha cambiado. Sí, por suerte. En el hombre los controles no empiezan hasta después de los 50 años. Claro. Entonces, Eso, bueno, eso era parte de lo que queríamos charlar hoy también. ¿Por qué a partir de los 50 años? en realidad, a partir de los 50, vamos a aclarar lo que es el control de la próstata, porque es lo que por ahí genera Sí. mayor duda. La próstata es una glándula que tienen todos los varones que con Ok. la edad aumenta de tamaño. Y cuando aumenta de tamaño, lo que puede generar es una molestia por orinar. Algo muy tangible de medir esto en el varón, y yo le pregunto, ¿cuánto medía tu chorro miccional cuando haces pis? Viste que creo que hasta hay una competencia Sí, entre los eso varones hasta hablábamos. cuánto llega el Sí. pis de uno y otro. Bueno, esa es la medida más tangible de que la próstata está más grande. Entonces, cuanto más se acorta el chorro miccional, quiere decir que la próstata está grande, está comprimiendo la uretra, que es lo que sale la uretra del pene. Eso es un control que empieza a partir de los 50 años. Ok. Perdón, chorro misional dijiste. El chorro miccional es el Pis. chorro del pis. Sí, pero ¿por qué misional? se llama? Porque micción viene de pis. Ah. Micción nosotros llamamos al acto de hacer pis. Ah, mira. Sí, pero Perdón. para... Me voy a a una, veces me voy a pongo una palabras- misión, me gusta. Me Me voy a hacer una misionar. micción. Me voy a, Es me una voy a misión misionar y vuelvo. supersecreta. No es un La- verbo micción, Ah. es una palabra. Es una ¿Micción palabra. o misión? Micción. Micción. Con doble C, Ahí va. micción. Silvi, Perdón, yo a veces digo pavado, usted córteme y No, pregunte. no, me no, encanta, no. me encanta. Vos hablás de la glándula esta. La glándula prostática. Prostática está ubicada en el pene. No, la Ah, glándula ok. prostática No, pues no está... quería No, saber. perdón que no traje ningún dibujo. Bueno, pero yo pregunto porque no lo sé. Vejiga, la vejiga. Sí. Bien, por debajo en el piso de la vejiga está todo lo que son los órganos retroperitoneales abajo, Ok. en el periné. Ah, Periné son ok. todos los músculos Sí, 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 de abajo sí. que sostienen la pelvis. Está la próstata ubicada por debajo de la vejiga. Entonces vos tenés la vejiga que es como una bolsita. Sale la uretra de la vejiga, que es ese cañito por donde pasa el pis. En la mujer es chiquitito, porque está la vagina, no hay pene. Claro. En el hombre es largo, porque está el pene. Ahí abajito, entre la vejiga y la uretra del pene, está la próstata.
Cuando crece va empujando Y ahí es lo y ahí es que donde genera. empieza a molestar para hacer pis. ¿Molesta tipo duele? No, ¿Qué no, pasa? no, depende. Si crece mucho puede doler y hasta te puede molestar con algún síntoma, pero el síntoma más común cuando se agranda es la dificultad para orinar o la disminución del chorro miccional. Claro. Y eso ¿Sí? puede que la persona sienta que... No, capaz que es una infección urinaria. No, se confunde mucho con la prostatitis. La prostatitis, Ah. que es la infección de la glándula prostática, Ok. la inflamación puede aparecer a cualquier edad. Y en ese Ah. caso el hombre va a consultar porque le molesta mucho para orinar, le cuesta arrancar con el pis, se queda con ganas y vuelve a orinar. Eso se llama disuria o polaquiuria. Tengo ganas de orinar varias veces, me quedo con ganas y vuelvo a orinar. Eso puede aparecer a cualquier edad. No hay que hacer un control médico para eso. Eso me pasa, como a la mujer le pasa la infección urinaria, Ah, ok. bueno, Claro. al hombre le pasa la prostatitis, que es la inflamación Ok. o infección de la glándula prostática. En realidad, el control de la glándula empieza cuando hay síntomas, se hace un screening que nosotros llamamos, ¿qué es esto? ¿Qué es el screening? Intento hacer algo que va a tener un impacto en la vida de la persona para disminuir un riesgo de una enfermedad potencialmente grave. Ok. ¿Tá? Y es muy poco lo que los médicos podemos hacer en screening, muy poquito. ¿Estamos? Lamentablemente es así. Y en materia de prevención, De prevención en general de la próstata, vamos a terminar con la próstata. Sí, sí. Se empieza a partir de los 50 años. Primero lo interrogás al paciente, le preguntás, ¿cómo se siente? ¿Cómo no? Bárbaro. Bueno, ¿qué hago? Entonces voy al urólogo y le decís, bueno, esperemos un cachito. Vamos a ver cómo estás orinando, si no tenés ningún síntoma, si tu papá no tuvo cáncer de próstata antes de los 50 años, si no tenés ninguna molestia, no es necesario empezar ya. El examen que más rédito da es el tacto rectal, que eso conviene que lo haga alguien que sabe hacer el tacto rectal, se pone el dedo por el ano. ¿Un proctólogo? No. No, no es el proctólogo, Ah, es ok. el urólogo. El urólogo. ¿Ves? Ahí También está. lo hace el médico clínico, lo Ok. que pasa que lo que suele ocurrir con el varón, a diferencia de la mujer, el varón es mucho más resistente, le cuesta mucho, hay una cuestión muy cultural. Practiquemos en casa. No, ¿qué me vas a hacer esto? Menos Sí, yo, una sí. mujer, imagínate, Claro. una mujer como yo, con mi dedo, que no es chiquito, que quiere hacer un A tacto a rectal, cámara, por a favor, cámara, mi dedo Silvina. no es chiquito. Mauri se está yendo. Viene Mauri. Para que no usen el modelo. Dale. Pero bueno, todo eso hace que sea mucho más, la mujer en eso está como más acostumbrada culturalmente. Desde más chiquitas también. El hombre le cuesta mucho más. Yo lo charlo con él, se lo puedo hacer yo, directamente yo lo que hago es decir, bueno, vamos a ver al urólogo y lo hacemos una sola vez, que el urólogo sabe hacerlo bien y ya está. Y después se complementa con algunos otros análisis, si son necesarios o no. O sea, pero el control es por el ano. ¿Sí? ¿Ves? Yo no sabía esa parte. Yo pensé, siempre hablan de que les meten algo por el pene. No. No. Bueno, pero yo he estado en reuniones. No, pero puede ser para otro ¿O tipo de no? examen. Vos creo que estabas en esa reunión donde hablaban No, de por ahí eso. lo que están hablando es cuando ya hay una lesión, se tiene que hacer un estudio peniano, que es a través de la uretra peniana, pero para medir otras cosas. El Ok. screening es así. Después entran análisis, y el análisis que está muy discutido hoy, si se usa como screening o no, es el famoso PSA, el antígeno prostático específico. Todos los pacientes después de los 50 vienen y me dicen, ¿me haces el PSA? ¿Me haces el PSA? Ah, ya viene Bueno, con Contento, todo ¿eh? y es regulado. muy difícil, sí, es muy difícil decirles que no tiene mucho sentido hacerlo como screening. Yo lo que hago habitualmente es... ¿Qué es el PSA? El PSA es un análisis de sangre, Ah, es de sangre. antígeno prostático específico, que en realidad se usa para seguimiento del diagnóstico, ya para seguimiento del cáncer de próstata y de evaluación de tratamiento. No que en la previa. No en la previa, pero con esto de que todo el mundo lo pide, hay algunas guías que dicen, bueno, pido el primer PSA a los 50 años para tenerlo como de parámetro, Un valor de y en los referencia. años subsiguientes, si el paciente empieza con muchos síntomas, poner, yo tenía un PSA que arranca en 4, que para un paciente de 60 años es normal, no para un chico joven, de 4 es mucho, tiene que ser menor. Lo que pasa es que al chico joven no le tengo que pedir PSA. Claro, hasta Entonces ahí estamos. Y después por ahí al otro año que empieza con algún síntoma y le pido el PSA y se fue a 10, digo, bueno, acá hubo un problema en este último año. Claro. No significa que sea cáncer tampoco. El diagnóstico de cáncer no es por el PSA. El diagnóstico de cáncer es por otros ¿Pero qué otras estudios. enfermedades pueden ser? En el varón, específicamente a esa edad, Sí. lo mismo que en la mujer, el otro estudio de screening que tiene impacto en la morbilidad es la colonoscopía, el estudio del colon. Pero primero se hace un examen de sangre oculto en materia fecal, que es mucho más sencillo, se interroga bien al paciente, si el paciente no tiene ningún problema
ningún antecedente de cáncer de colon antes de los 50 años en su familia. Y está todo bien, podemos, y la sangre oculta en materia fecal es negativa, que es sangre microscópicamente en la materia fecal, es un análisis específico que se hace, yo puedo esperar para hacer la colonoscopia. Ok, yo ahí voy a detener un Pregunten, segundo. porque yo por ahí hablo con cuestiones técnicas y no se entiende. Me interesa lo que contás. Yo ahora estoy sin obra social, por ejemplo, Sí. ¿no? Y yo ya me he hecho 3 colonoscopías Sí. y endoscopía alta. En la colonoscopía, para quienes no lo saben, como paciente lo digo, no es muy agradable el previo, que tenés que hacer dieta, que tenés que tomar como un laxante, tenés que ir al baño muchas horas seguidas para limpiar todo el colon. La verdad que es asqueroso el estudio en sí, el líquido para tomar, no la pasás bien, al otro día vas, te haces la colonoscopía con anestesia total, es como... No es anestesia total. Bueno, Vamos a mí me lo han desme- hecho no, con no, las no, dos a vos veces. nunca te lo hicieron con anestesia, es sedación total. Ah, no es sedación. lo mismo. La anestesia es con una intubación. Hay un anestesiólogo que te pone un tubo y te duerme. La sedación te duermen, no te intuban y te van despertando entre estudio Yo y me estudio. desperté con un tubo en la boca No, igual. vos te Ah, despertarás. te juro por Dios. Vos te despertaste con una canulita porque Ah, a vos te eso. hicieron los dos estudios Sí, juntos. los dos estudios juntos. Entonces, primero te pusieron la canulita para pasar al endoscopio alto, te despertaron con la canulita, te dijeron, no, hola Mari, ¿cómo estás? Ahora vamos a pasar al otro estudio, Sí, ponete de así fue. costadito, Así. y te volvieron a dormir con una mascarita y Ok. te despertaron. Sí. Es una sedación. Ah, horrible igual. Sí, No, pero a ver. es más, menos invasiva que la anestesia. Es distinto, es Pero te- distinto. Tiene te otro despertás igual principio medio de... pavote. Sí, totalmente. Sí, no podés manejar porque te sedan, Sí, claro. tus reflejos quedan adormilados, entonces no conviene que Ante manejes esa nada. situación, ponele... Bueno, me encontraron pólipos. Sí, Y me dijeron, bueno, te tenés que hacer este estudio cada 4 años, creo que me Sí, dijo. 5 años. O 5 años. sí. Yo ya estaría como en la fecha, más o menos. La pregunta es, yo si voy tengo que... Porque al no tener obra social también se te El complica. hospital también te lo puede Ok. gestionar. ¿Pero es necesario hacerlo o con Sí, el en de tu materia? caso sí, porque tenés pólipos. En realidad el motivo, no voy a hablar de tu Sí, caso sí, particular pero- porque pero- es tu intimidad, no sí. tiene sentido, pero en general, vamos a hablar así. Vos fuiste una paciente joven que se hizo este estudio por otros motivos, Sí. que había que descartar otras cosas, teniendo en cuenta algunos antecedentes familiares tuyos también, entonces se hizo tu primera endoscopía digestiva alta y colonoscopía fuera de la edad rutina. Ok. Estaríamos saliendo de lo que es el screening. Y al haberte encontrado pólipos, tus pólipos igual fueron pólipos benignos, Sí, todo ok. entonces se corre a los 5 años. ¿Estamos? Si hubiera sido otro tipo de pólipo, se hubiera tenido que hacer a los 3 años, o a veces al año. Como tu pólipo fue un pólipo benigno de bajo riesgo de malignidad, se hace a los 5. Si te atrasás un poquito más menos, no va a pasar nada. Pero es un chequeo que me voy a tener que hacer En siempre. algún momento sí. O sea, durante... Sí, probablemente por ahí el próximo, si te da negativo, lo podamos correr a los 10 años. ¿Mm? Pero bueno, es distinto, por eso yo aclaro, una cosa es el screening, Claro. el control de rutina en alguien que no tiene ningún síntoma, y otra cosa fue tu caso particular, Ok. que llegamos al estudio por otros motivos. Ok, ¿sí? entiendo. Bueno, No pero sé. son chequeos que... En hay- el hombre, básicamente, lo que pasa es que depende mucho de la edad, estamos hablando de un hombre de 50 años. Claro. A los chicos más jóvenes... Un Guido... A mí, Ah, por ejemplo, Guido, ¿vos qué tenés? ¿Qué edad yo tengo tenés? 34. Bueno, yo lo que y tendría que hacer con Guido, hablamos sí. de un montón de situaciones en las que ya se atiende un problema puntual. Me pregunto en materia de prevención. Bueno, ahí ¿Existe está. alguna manera Si que vos yo- venís porque te trajo Mari y decís, bueno, ya que A estoy la acá, fuerza. Silvina, yo lo primero que tengo que hacer con vos es interrogarte y preguntarte cómo estás, Bien. preguntarte si tenés relaciones sexuales, cómo las tenés, si tuviste alguna situación de riesgo, no con quién, no me interesa, sino si te cuidás o no te cuidás. Eso es lo primero. Te podía preguntar si fumás, no fumás, si haces actividad física, ¿Cómo si comés? comes bien, si vas bien de cuerpo, te voy a revisar. Claro. Y una vez que charlemos eso, te voy a ofrecer, vos me decís, che, ¿sabés, Silvina, que no, en realidad he tenido algunas situaciones de riesgo? Te voy a ofrecer hacerte sí un laboratorio para ver las enfermedades de transmisión sexual, que sí podemos hacer un screening ahí, lo que tiene que ver con el HIV, lo que tiene que ver con las serologías de hepatitis C. Voy a aprovechar y voy a revisar tu calendario de vacunas, eso sí es re importante, voy a ver si estás vacunado por la hepatitis B, si tenés las 3 dosis, si tenés el refuerzo de la antitetánica, si tuviste alguna situación de riesgo traumatológica, todo eso voy a charlar con vos, voy a armar un laboratorio en base a estos riesgos y te voy a preguntar por tu familia. Claro. Y ahí yo voy a ver si te tengo que pedir algo especial teniendo en cuenta los antecedentes de tu familia. Son muy importantes. A veces lo sabes
y a veces no. Claro. Si fumás, voy a tratar de hacerte ver que el cigarrillo es dañino, te voy a ofrecer la chance que deje de fumar, y yo lo que hago, sin decirlo, pero hago como una encuesta de intención, sin querer, con algunas preguntas, si tenés ganas de dejar de fumar o no. Si yo veo que hay una intencionalidad, te voy a tirar alguna puntita a ver si agarrás para intentar el tratamiento de deshabituación. Claro. Si yo veo que no es el momento, te lo voy a ofrecer, pero no te voy a invadir, porque lo único que voy a hacer es que te vayas a la miércoles y no quieras volver a hablar del tema. Voy a ver si consumís drogas o no, si te animás a hablar del tema. Vamos a charlar sobre lo que pienso yo del consumo de marihuana y lo que pensás vos. Y bueno, depende, mucho surge en la charla, mucho surge en la charla. Por eso es que ¿sí? a veces una consulta a los 10, 15 minutos recién empieza Mira, a yo te develar digo cosas, algo, si ¿no? yo, lo que me pasa a mí, yo tengo la suerte del consultorio que trabajo, yo me manejo los tiempos, porque tengo esa suerte. La primer consulta para mí es la consulta más larga que tengo. Y la primer consulta me lleva mucho tiempo, porque a veces es mucho hablar y después tengo que revisarte en 10 minutos, y entonces te propongo una segunda consulta y trato de hacer un enganche con vos. Claro. Y ahí puede pasar que vos te enganches conmigo, no quiero saber más nada. Ese depende de mi forma de trabajo, si te engancho o no. Por ahí yo te resulto muy invasivo y no querés volver más. Por ahí te asusto y no querés venir más. Bueno, es un desafío. Tiene que haber una transferencia entre el médico y el paciente. A veces se genera, a veces no. Claro. Yo lo voy a intentar, porque puede ser que sea la única vez que vos vas al médico. Tengo una pregunta, el fumar cigarrillo, ¿te puede generar algún problema Muchísimos. en la orina? Si en hay la algo próstata? donde está demostrado que hay impacto directo, es con el hábito del tabaco. Mirá vos. El hábito del tabaco no solamente, la gente lo relaciona con el cáncer de pulmón, Sí, con el pulmón. es la menor incidencia. Las enfermedades inflamatorias del pulmón, el famoso EPOC, Sí. enfermedad pulmonar obstructiva crónica, engloba un montón de enfermedades, ahí el Súper, cigarrillo muy se de lleva... moda durante la pandemia. Sí, se lleva lejos, Claro, tenés claro, razón. porque bueno, los pacientes EPOC tenían un pronóstico más grave cuando se enfermaban Claro, de de cualquier COVID. virus, ni Claro. hablar del COVID. Pero el cigarrillo aumenta el riesgo de cáncer de colon, aumenta el riesgo del cáncer de vejiga, aumenta el riesgo del cáncer de boca, Claro. aumenta el riesgo del cáncer de pulmón, aumenta el riesgo del cáncer de próstata, aumenta el riesgo del cáncer óseo. Y eso está demostrado, chicos. Eso sí, yo tengo evidencia científica. ¿Cómo se sacan las evidencias? Sobre estudios poblacionales. Por ejemplo, esto es un estudio que se hizo, hay como dos grandes sociedades donde nosotros bajamos toda la información. Es la Sociedad Americana, la FDA, que la habéis escuchado mucho también con el tema del COVID, y después la Sociedad Europea, donde se baja toda la información. Son sociedades que se siguen estudios poblacionales de años y años. Entonces se va viendo cuál es el impacto del cigarrillo en poblaciones que se siguen durante muchos años. Claro. Y se ve la incidencia. Bueno, el cigarrillo en realidad lo que más produce es enfermedad cardiovascular. Corazón. Corazón, todo lo que es cardiovascular, Sangre. ACV, Claro. accidentes cerebrovasculares, corazón, arteriopatías periféricas, se tapan las arterias, el paciente tiene riesgo de perder un pie. ¿Tá? Entonces el cigarrillo sí es una porquería. Te lo dice alguien que fumó durante mucho tiempo. Sí, no, la pregunta va porque cada vez que estoy en un ambiente donde hay una persona que fuma tabaco y esa persona por ahí va al baño, el olor de esa persona es muy particular. Sí, Es muy sí, particular sí, el olor a pis de sí, una ahí tiene persona que ver con fuma lo que se mucho elimina tabaco. químicamente. Exacto, Sí, y bueno, digo, sí. eso debe quedar algún residuo. El en mayor alguna riesgo parte es de todas los ellas. elementos químicos que tiene el cigarrillo, no tanto en sí la nicotina pura, sino, bueno, la nicotina obviamente, pero todo el componente químico que tiene, eso genera un trastorno en las células. Todas las células tienen la potencialidad de generar a una enfermedad maligna. Potencialmente del ADN Ok, está, después entiendo. tenés la prevalencia o no de cada uno, y después el impacto ambiental. O sea, por ejemplo, vos y yo estamos en el mismo lugar, fumamos las dos, hacemos las mismas cosas, somos bastante parecidas, pero por ahí yo desarrollo un cáncer y vos no. Tendrá que ver ahí tal vez con mi cuestión propia, ¿sí? Con mi característica genética. Y también con el ambiente como impacta, ¿sí? Entonces eso tiene que ver mucho. Por eso vos decís, ¿por qué uno paciente fumó igual que yo y no se desarrolla cáncer? El sí, yo no. Bueno, hay variables que no son manejables. La cuestión Pero el es- cigarrillo es una que es manejable, que es terrible y que yo francamente no la recomiendo. Pero bueno, Sí. La cuestión emocional, Silvi, ¿también afecta o impacta en la salud para si enfermedades hay un así? estudio real que diga que el estrés genera el aumento del riesgo de cáncer, no. Ok. Ahora, dicho esto, también tengo que decir que la manifestación de una enfermedad sí se produce cuando hay un estrés mayor. ¿Por qué? Porque
una persona no está bien, entonces probablemente se generen ciertos cambios inmunológicos y baja de defensa que hacen que esa misma enfermedad se manifieste en este momento y no en otro. ¿Estamos? Entiendo. ¿Se entiende lo Sí, que quiero decir? perfecto. O sea, ¿por qué lo hice ahora? Y si yo potencialmente el riesgo de tener un cáncer lo tengo toda la vida. Tal vez porque se dieron las condiciones, tanto ambientales como inmunológicas o de estrés, para que esta enfermedad se manifieste en este momento y no en otro. Eso está todo el tiempo en estudio. Es muy interesante, cada vez se conoce más a partir del conocimiento de la genética y todo, del conocimiento del ADN en sí. Es fascinante, pero bueno, también es responsabilidad nuestra no asustar a la gente. Claro, Porque si yo te digo que potencialmente vos tenés riesgo de tener un cáncer, todos lo tenemos. Claro. Ahora, ¿qué voy a decir? ¿Viviendo a ver si lo voy a tener? No, chicos, la vida hay que vivirla ahora, hoy. Por eso el control de salud, ojo, que no se transforme en una herramienta de miedo. Claro. Lo que menos yo quiero traer acá es miedo. No, es conocimiento, y esto también lo hablamos fuera de aire cuando hablamos de ayudó o no la cuestión de internet en la búsqueda de la gente por ahí. Sí, pero lo hablamos porque tremendo todos como Yo todos siempre lo que digo googleamos. es que a mí yo siempre voy a estar a favor del conocimiento científico, siempre. Entonces yo creo que yo, que soy mucho más vieja que ustedes y que me costó ayornarme a la tecnología, me cuesta hoy todavía, yo creo que toda herramienta, depende cómo sea utilizada, es buena o mala. No podemos negar que está. Entonces sería muy tonto de nosotros decir, no existe, la gente googlea, la gente busca. Lo que yo tengo que dar el espacio después que eso tenga un grado de contención. Yo lo que le digo a mis pacientes es, vas a ir a buscar internet porque sé que lo vas a hacer, digo, yo te sugiero 2 o 3 páginas que son seguras. Ajá. Y después cuando leas charlamos, ¿entendés? Y le doy un marco de contención, porque yo sé que lo va a hacer. Claro. Lo sé, entonces sería muy tonto de mi parte decirle no lo hagas, está mal. Está mal. Y con la medicación, Silvi, también. Lo mismo. Porque pero a veces decís vos, che, me rompí un dedo, la uña tengo negra, ¿qué puedo tomar? Bueno, ahí Eso lo que pasa existe es que también. también creo que se va limitando un poco con lo que tiene que ver con las farmacias, evitar la venta, digamos, de medicación, la venta libre. Si vos me preguntás a mí, yo te voy a decir, no, Mari, no tiene sentido que lo hagas. Si vos vas directamente a la farmacia, depende de cada farmacéutico, no son todos así, te van a decir, no, anda al médico primero y no tomes cualquier cosa porque no sabés qué te pasó. Pero bueno, eso sí es un problema serio que tenemos. Se han generado algunas leyes nuevas, por ejemplo, la ley del duplicado del antibiótico, Sí. para que no sea de venta libre, que evite un poco el consumo irracional de fármacos. El consumo farmacológico es terrible, pero es mucha responsabilidad nuestra también. Yo me hago cargo de nuestro mal accionar. Es más fácil y más rápido darte algo cuando te duele la cabeza y no estar 3 horas con vos preguntándote por qué te duele, y por ahí en realidad no te tengo que dar una medicación. Eso lleva mucho tiempo, y la medicina hoy, como funciona, no permite el tiempo en la consulta. Está parada en otro paradigma. Exactamente. Me queda la duda de las defensas bajas, porque decimos, se puede manifestar una enfermedad determinada en un momento puntual en donde coacciona todo para Sí, que para que eso suceda. Para que eso suceda. También ocurre que tuve toda la semana full laburando sin poder descansar bien. Llega el fin de semana que digo, puedo descansar. Y al otro día te levantás resfriado, con dolor de garganta, y tú dices, ni te bajaron las defensas. No es que te bajaron las ¿Qué? defensas, se manifestó ahí porque le tocaba al virus manifestarse ahí. Ah, no no. le pongamos más carga de la que tiene. Claro, pobre. No No es funciona. real que uno dice, ahora que bajé un cambio, ahora No, que lo que estoy pasa, como más vamos a tranquilo, separar. me puedo enfermar. No. Vamos a separar ahí, creo que es importante. Cuando yo tengo una enfermedad infecciosa, el curso de la enfermedad infecciosa no depende de lo que yo haga. Ok. O sea, Por ejemplo, una gripe. Va a ocurrir cuando tenga que ocurrir, se va a manifestar más o menos, le voy a dar más o menos bola al síntoma, También. depende de lo que tenga que hacer. Claro. Exacto. Ahora, si vos tenés una situación de estrés muy grande, un ejemplo voy a dar. Yo tuve un accidente de una hija mía. Tuvo un accidente, mi hija estuvo mal durante un mes, y yo toda mi fuerza y mi energía la puse en atender y a cuidar a mi hija. Claro. Y no me preocupé por nada más, y no me dolía nada, no sentía nada, porque toda mi energía, y el cuerpo en eso es muy sabio, la puse y te sostuvo porque estabas viendo un estrés enorme. Cuando yo veo que mi hija le dan el alta y está divina, yo llego a casa y siento que me pasó un tren por arriba, y ahí sí el cuerpo te pasa factura del estrés enorme que vivió.
Ok. ¿Estamos? No es lo mismo cuando curso una enfermedad viral o una enfermedad infecciosa que se va a manifestar el síntoma cuando se tenga que manifestar. Yo lo que te voy a decir ahí, cuando vos me contaste esto que anduve al palo, ahí lo que yo tengo que charlar con vos es decir, vos si seguís así, tu cuerpo se va a enfermar. A mí lo que me pasa mucho en la consulta es, che, dame algo porque yo no puedo, yo tengo que laburar 17 horas y tengo que dormir 5. Yo te voy a decir, no puedo darte, no hay nada que la medicina pueda hacer con eso. Entonces el problema es cómo decidimos vivir nosotros. Bueno, pero hay una Está cuestión, mal, sí. está mal, es un tenemos que bajón. dormir, tenemos que comer y tenemos que hacer actividad física porque el cuerpito es uno y nosotros pretendemos exigirlo de una manera y a la edad de ustedes responde. A la edad mía empieza a pasar factura de todo lo que yo no hice cuando tenía 30. ¿Está? Entonces, yo lo que te tengo que decir es, ¿sabes qué? No está mal lo que estás haciendo, Guido. Fíjate, algo estás haciendo mal. No hay nada que yo te pueda dar, no hay ninguna vitamina, no hay ningún colágeno, Claro, no hay magia. ningún magnesio. Un equilibrio que hay que alcanzar desde otro Claro, lado. estás haciendo algo mal y tenés que pensar qué estás haciendo mal. Ahora, si vos elegís vivir así, es tu decisión. Los días pasados estuvo Álvaro D'Angelis acá. Sí. Álvaro. Y le preguntamos qué es la salud. Y dice, bueno, la salud es cuando podés estar en equilibrio. Es el bienestar el físico, bienestar psicológico, y social relación y también a tu ambiental. expectativa. Y en este caso decís, che, sí, no, estoy descansando mal porque estoy comiendo mal porque estoy. Y ahora me siento un poco enfermo. Bueno, pero y todo aquello. Con respecto a lo que decís, Silvi, y lo que dice Guido también, la cuestión social, vos hablás de esto, tengo que laburar, no puedo faltar. Nos pasó en un momento del laburo que vos decís, están a punto de echarme capaz, estás en una situación de estrés, porque estás con miedo, vas a laburar con miedo todos los días pensando que te pueden rajar, y te agarra, no sé, una gastroenteritis galopante que te la pasaste toda la noche en el baño, y la verdad que, y voy igual porque tengo miedo que si falto por una cuestión médica, muchísimo. eso pasa, ¿no? Todo el tiempo, y es una macana, lamentablemente. Es un bajón porque no lo podés es lo controlar. mismo enfermarse acá que en Suiza o en Suecia, claramente no es lo mismo. Las condiciones, pero tiene que ver con la sociedad. No digo que sea mejor ni peor, No, ni que los pero es médicos distinto. sean mejor y peor, no. No. Digo que las cuestiones básicas están resueltas de otras maneras. Qué sé yo trabajo ahora en el ámbito privado. Te podría decir que mi población, medianamente, la gran mayoría, tiene sus problemas, sus necesidades básicas resueltas. No es lo mismo la gente que va al hospital, que tiene otra realidad. Eso también lo tengo que ver. Exacto. Yo a veces tengo que lidiar. Un ejemplo te voy a dar. Un paciente diabético, yo le voy a decir, bueno, tenés que comer de tal manera. Yo tengo en realidad, el paciente diabético lo único que tiene para comer es pan. Claro. Y harina. Y bueno, yo tengo que con el pan y harina ayudarlo a que maneje su glucemia lo mejor posible. Está bien lo que está comiendo y no, pero es lo que ¿Qué tiene. vas a hacer? Claro. Entonces yo me tengo que adaptar también a la realidad de la persona que yo estoy atendiendo. Por eso te digo que cada tratamiento y cada enfoque es individual, debe ser individual. Claro, la salud y Tu la economía van de la realidad mano. No es la misma que la mía. Claro. Tu realidad no es la misma que la de ella, entonces yo necesito, si yo soy un buen médico, tengo que estar atento. De nada me sirve que yo te dé una lista de dietas y cosas y yo sé que vos no tenés para no llegar a fin de mes. Yo lo primero que te tengo que preguntar es ¿cómo es tu comida? ¿Qué podés comer en la semana? ¿Cuántas veces comés? ¿Parás en el laburo para comer? Y yo voy a ver ahí, bueno, a ver qué intervenciones puedo hacer para que vos puedas comer lo mejor posible. Tiene que ser algo fácil, accesible, que te resulte a vos, pues si no, no lo vas a cumplir. Después yo tengo que lograr adherencia. Si yo te digo que tenés que comer, o qué sé yo, una pavada, que tenés que comprártela en China, vos me ves esta pelotuda, perdón, Sí, no, esta pelotuda pelotuda, que me está sí. diciendo. Yo soy más de las 10, se puede, ¿eh? Sí, Pero acá bueno, después no, no se puede. no, chicos, yo si hablo mucho, córtenme, No, pero es bueno, interesante lo que decís. nada, me fui del control de salud, pero bueno, tiene que ver con el No, control es que de re salud. tiene que ver. El control de salud tiene que ver con que yo sepa cómo estás y te pueda acompañar en esto. Y yo Deja lo que de siempre- ser la visita de médico, como se dice. No, la visita del puede- médico, yo lo que cortita a y mí me rápida, enseñó claro. mi profesor Fernando La Sala fue el que me hizo amar la clínica médica y él siempre decía que cada consulta con el paciente es la oportunidad de conocerlo y yo lo que tengo que lograr es que vos tengas a quien recurrir cuando te enfermes. Si yo logro en tu primer consulta Guido sano, que lo empujó Marina a venir conmigo, que no quería saber nada, cuando se enferma se acuerda que puede recurrir a mí, yo logré el objetivo. Claro. Que vos tengas con quién recurrir cuando tengas realmente un problema de salud, es lo que yo tenía que lograr en esa consulta. ¿Entendés? Si yo logré eso, dije que hice bien mi tarea.
Después por ahí logré o no que dejes de fumar, por eso es más complejo. Ojalá te haya puesto la semillita y haya dicho, che, puta, Silvina me dijo, ¿y si dejo de fumar? Y si no, bueno, lo voy a ir pensando. O dijo, che, tengo que hacer actividad física y no estoy haciendo nada, no, che, tengo que volver. Por ahí te sugiero algunas cosas, te pregunto qué te gusta. Yo sí logro que vos te acuerdes de mí como médica probable tuya cuando tengas un problema y charlé algunas cosas con vos y te puse algunas semillitas para que germinen, yo me doy por ganada en mi consulta médica. ¿Se entiende? Como Sí, médica, sí, re. desde mi lugar, no es lo mismo del tuyo. Por ahí vos salís y esta boluda no vuelvo nunca más. Tenía unos dedos así. Claro, también. Pero no te voy a hacer, te voy a desmitificar, te voy a explicar esto. Vas a decir, mira, no me tenía que hacer el tacto. Claro. Te vas sin miedo y vas perdiendo el miedo de ir al médico. ¿Entendés? A Y partir eso es de lo que- yo tengo que lograr, que no tengas miedo de nosotros, digamos. A partir de qué edad, Silvi, justo el miércoles viene Nadia Apa, Ujú. que es pediatra. Genial. ¿En qué momento, yo madre, una preadolescente, en qué momento vos Cambia. ya empezás a En realidad tomar? nosotros acá lo decidimos por una cuestión de edad. Acá en la zona no existe el médico adolescente, hay una especialidad que es la medicina en la adolescencia, acá Mirá. no hay. Habitualmente a partir de los 14 años suelen ya estar, yo ya los puedo atender. Ok. Pero con una cuestión de formación más que nada mía. ¿Entendés? Yo tengo que estar formada para poder asistir a un chico de 14. Yo, un chico menor de 14 años, con la problemática más de la infancia, yo no estoy formada en forma adecuada. No soy médica general ni pediatra. Yo soy médica clínica, que es los médicos de adulto, a partir de los 14 y 16 años. Entonces yo tuve que actualizar mi formación en la adolescencia, que es un desafío. El Claro, el por adolescente es un desafío como el adulto mayor. Perdón la ignorancia. ¿Qué diferencia entre médico clínico y médico general? Porque El médico general es médico que atiende al adulto mayor, a la embarazada y al niño. Tiene que ver mucha injerencia con la atención primaria en la salud. El médico clínico es el médico del adulto. Ahí va. Y dentro de la medicina clínica está la medicina ambulatoria y la medicina de internación. Yo durante muchos años, lo que me conocían acá, trabajaba en la internación, médico internista. Después, cuando dejé el hospital, hice mi formación más que nada ambulatoria. Se abrazan mucho una especialidad con la otra y se trabaja en equipos, como siempre. Claro, no sola, No, sino no, siempre en siempre, equipo. siempre en equipo. Y entonces, bueno, y la pediatra le da hasta que tomas Y hasta- vos lo con que él pasa el es que hay mando. muchos chicos que hacen una transición más lenta y siguen teniendo a su pediatra hasta los 16 y se va haciendo como un destete, digo yo, más lento y está muy bien. Mis hijas que tienen 18, una más grande, sigue viendo a su pediatra todavía. Cada Mirá vez vos. que viene charla con ella y se siente muy cómoda y como todavía su pediatra no la echó, siguen teniendo un vínculo de confianza que yo creo que es válido. Re. Porque me parece válido. Entonces vos tenés que preguntarle a tu hija con quién, y si no se lo tenés que imponer. Seguramente vos le vas a ofrecer el abanico de médicos y ella después tendrá que elegirlo, y tendrá que sentirse cómoda con la persona que ella vaya. Sí, como uno, ¿no? Uno elige también. digo. Tenés que elegir. Yo siempre digo que tiene que haber es importante que sea elegido el profesional. ¿Te pasa con la salud mental también? Digo, vas a un psicólogo y capaz que decís, no, yo acá no vuelvo No, nunca si no más. hay transferencia probar no con- vas a volver, no, seguramente. Con Silvina todo lo que dice es lo que sucede en el consultorio. Vos vas y hace hasta de psicólogo, o sea, te escucha de una manera, te aconseja y eso es maravilloso porque ahí sentís un clic, una conexión, haces match Haces con match. Silvina. Sí, a veces se hace, a veces no. No, obvio, pero tiene bueno. que ver también con el conocimiento. Por ejemplo, yo tengo acá hace muchos años de médica, entonces tengo pacientes de mucho tiempo y me Claro. permite un conocimiento de su vida que está buenísimo, que a veces en lugares más urbanos o de más gente es más difícil. Claro. Pero bueno, con respecto al chequeo en sí, yo creo que es una oportunidad y después, por eso no traje como reglas estrictas, me van a decir, uy, Silvina, no hablaste de esto, en realidad es No, muy individual. estuvo buenísimo. Pero, por ejemplo, a tu edad yo charlaría mucho de las enfermedades de transmisión sexual, te propondría hacer un análisis, hablaríamos del uso del forro, si fueras más joven, cómo usas el profiláctico, cómo te lo pones, te sugeriría ¿En qué videos, momento? si se te rompe un profiláctico, qué hacer. Hablaría de que la responsabilidad de cuidarte, si tenés relaciones con una chica, no es solamente de ella, sino es tuya. Si yo tengo una mujer que tiene relación con otra mujer, hablaríamos de la importancia de la protección. Recién ahora en la Argentina están campo látex. ¿cómo se llama? Los profilácticos para usar entre mujeres, que antes no había, lo tenían que armar las chicas, era un problema ese, ahora ya hay, lo tienen que seguir utilizando igual, cómo usarlo, tengo un accidente, a dónde voy, cómo recurro. Hablas de un montón de cosas, hablas también de la interrupción voluntaria del embarazo,
de qué significan las mujeres, de la posibilidad del acceso. Hay muchísimo para hablar en prevención. Pero bueno, por eso te digo, se va dando, a veces no se dan una sola consulta. Por ello lo que a veces hago con mis pacientes, digo, bueno, tráete una lista de cosas para la próxima. Y bueno, y surgen dudas, y me surgió esta duda, y me tengo que hacer el control cardíaco, no, y depende, si vos competís y tenés deporte de alto rendimiento, yo te voy a decir que sí, si no te voy a decir, bueno, charlá con tu cardiólogo, conocelo y con él vas a ver cuándo llega el momento, o salvo que yo te pregunte, no, vos te agitás cuando haces actividad física, y sí, ya ahí deja de ser un control, ya ahí hay un síntoma. Entonces Claro. todo eso surge de la consulta. De la charla De mano la a charla mano. mano a mano. Por eso yo la sugiero, el control no tiene que ser anual. Ahora, antes se decía que tenía que ser anual, ahora no, depende de cada paciente. Yo por ahí te voy a decir, mira, Mari, si vos querés venir, vení las veces que quieras. Claro. Pero no significa que te vas a ir con una chorrea de estudios. No, por ahí no te pido ningún estudio. Por ahí te reviso, te tomo la presión, te peso, te mido, te reviso, charlamos, me preguntás y nos sacamos dudas y listo. Y no es necesario hacer ningún estudio. Porque a veces el estudio trae sus problemas. Por ahí aparecen cosas que no tienen ningún sentido. Eso se llama de incidentalomas en la medicina. Me encuentro con algo que estaba ahí. ¿Y qué hago después? ¿Lo informo al paciente y el paciente estaba bien? ¿Cómo? ¿Pero cómo sería eso? Ejemplo, yo te Sí. pido una ecografía porque vos me decís, quiero hacerme una ecografía, quiero hacerme Hinchando una las bolas, ecografía. claro. Bueno, dale, y te encuentro un quiste en el riñón. Y vos decís, ay, tengo un quiste en el riñón. Me voy a morir. No, y por ahí el quiste está de que naciste y por ahí se va a estar de que te Claro, mueras y vos sí. te preocupás y yo te genero una tensión al pedo cuando no era necesario pedirte una ecografía a esa edad. Exacto. ¿Sí? Con eso un montón de otros estudios y análisis que por ahí pido que no tienen sentido. Volviendo a lo del control de las enfermedades de transmisión sexual. Sí. Cuando uno se va a hacer un chequeo de sangre, Ujú. ¿es obligatorio el del HIV o vos lo consultás? Yo lo pregunto porque ningún análisis es eso. Ok. La obligación del médico es decirle al paciente lo que le va a pedir y el paciente tiene que dar su consentimiento. Ok. Con el HIV lo que pasa es que hay una ley, Ajá. porque en un momento se hablaba de lo que tenía que ver con justamente con el consentimiento informado, pero en realidad en cualquier procedimiento mi función es explicarte lo que te voy a pedir, explicarte lo que te voy a dar de tomar y que vos entiendas lo que yo te voy a dar. Eso es una función que los colegas lamentablemente muchas veces no hacemos. Yo no te puedo pedir el HIV sin decirte que te lo voy a pedir. No, No te lo puedo de- pedir la hepatitis C sin decirte, porque si te da positivo, yo te tengo que explicar lo que vos tenés. Claro. Vos tenés que saber que yo te lo pedí. ¿Y por qué te lo pedí? ¿Y qué vamos a hacer si da positivo? No, lo pregunto porque cada vez que me hago los chequeos con Silvi, ella siempre me lo pregunta. ¿Te querés hacer el ¿Te HIV querés o hacer no? el HIV? Y digo, y eso me parece hermoso que te lo pregunten porque no es invasivo, es como... No, es que nada debería ser invasivo. Exacto. Nada. Lo mismo cuando yo te voy a revisar, te tengo que pedir permiso para revisarte. Te reviso. Si hay alguna situación que está mal, no es válida. Con respecto a y lo último y ya te libero, no hace mucho ya pasamos la pandemia. Ujú. Las vacunas del COVID, los mitos que hubo. Con respecto a la vacuna del COVID, y a todas las salió como así como una cuestión de, no, porque las vacunas, bueno. En mi caso, yo me clavé 5 vacunas. Me puse todas las que habían y después no me puse más. Las personas que se vacunaron, ¿se tienen que seguir vacunando Vamos o a ya aclarar no? algo. Una situación es la situación de vacunación durante una pandemia Ok. y otra cosa es cuando yo estoy fuera de la pandemia. Ok. Ahora estamos fuera de pandemia. Por suerte. En la pandemia nos teníamos que vacunar todos porque había una cuestión de manejo de pandemia. Entonces la vacunación tiene un fin y un propósito en la pandemia que no es el mismo fin y propósito que tiene ahora. Ok. Ahora se vacuna a la población De de riesgo. riesgo. Ok, ¿Estamos? perfecto. Y eso se va modificando, como la vacuna del COVID es una vacuna nueva, se sigue trabajando sobre las vacunas del COVID y se van armando las guías de aplicación de acuerdo a los conocimientos que vamos teniendo los médicos sobre esta vacuna. ¿Sí? Lo mismo con la vacuna de la neumonía, lo mismo con la vacuna de la gripe, que por favor todos se le tienen que dar dentro de la población de riesgo. Eso no quita que si vos como adulto mayor te querés dar la vacuna del COVID, lo podés hacer, pero ya no entrarías dentro de lo que es el calendario de recomendación de la vacuna. Ok. Pero si vos te querés vacunar, te podés vacunar. ¿Estamos? Pero después hay un calendario de vacunación, porque yo hablé de la vacunación dentro de la prevención y lamentablemente hizo muchísimo daño. Hay serios problemas, hay un pico de sarampión, lamentablemente la desinformación que hubo sobre las vacunas. Yo siempre digo lo mismo, la vacuna no es agua bendita, la vacuna es una intervención médica. Como toda intervención médica puede haber un efecto adverso. Así como cuando vos te tomás un ibuprofeno en tu casa, a vos te puede pasar algo, lo mismo te puede pasar con una vacuna.
Lo que yo tengo que buscar siempre, una intervención médica, y esto lo cierro, también tiene que ver con el chequeo, es que el beneficio de mi intervención sea mucho mayor que el riesgo de mi intervención. Entiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si yo te vacuno, te estoy ofreciendo un beneficio 10 veces mayor al riesgo, pero riesgo siempre hay en intervención médica. Hasta con una palabra yo puedo cometer una intervención negativa. Por eso tengo que tener mucho cuidado cuando hablo con alguien, cómo lo digo y qué es lo que escucha el otro, y tengo que entender lo que el otro escuchó. Claro. Porque puedo generar un daño hasta con la palabra. La medicina no es agua bendita, los médicos no somos dioses, hay factibilidad de error siempre y uno le tiene que explicar al paciente que eso puede ocurrir, y si ocurre, tratar de que la solución sea rápida y que siempre la intervención haya sido mucho más beneficiosa que el riesgo. Qué riesgo. Bueno, la verdad que sí, con eso te vamos a liberar. Y no, hermosa la charla, pero no va a ser la última. Te vamos a dar turno No, para... No, vamos Cuando a ver quieran, si hicimos cuando match. quieran. Si hicimos match y quiere volver con nosotros. Sí, desde ya que sí. Gracias, Silvi. Gracias la a verdad que ustedes. un placer tenerte acá. Súper amplia la charla, súper informativa. Siempre, bueno, no me extraña, con mucho respeto, con mucho cariño y con una pasión habla de la salud y de sus pacientes, que a mí la verdad que me encanta. Así que muchas gracias, Silvi. Silvina está en el Consultorios Arrayanes, la calle que es una sola mano hacia la parte del hospital, que es la calle... Pasaje 2 de abril. Pasaje 2 de 529, van a retar haciéndose la dirección. Pasaje Si 2 me de dejan abril, decir 529, algo sí, cortito, obvio, rápido, obvio, y me lo voy, que pues no tengas. jodo. Hasta las 11 Como tenemos ustedes, tiempo. no, ahora voy a salir de la medicina y les voy a contar que yo juego al Newcon, ya saben. ¡Ay, estás en Newcon! Estamos en eso. Newcon y les quiero contar Ay, algo me por si encanta. quieren colaborar con Sí. nosotros. Hay 5 personas de Junín que pertenecemos a la selección neuquina de Mejor Newcon. es. Vamos a ir a competir a un nacional ahora, por primera vez se formó y estamos muy orgullosos, pero bueno, como siempre, la provincia no nos apoya mucho y nos cuesta llegar económicamente. Estamos esperando que nos dé una mano y bueno, se largó a una rifa para colaborar con los gastos para Sí. poder ir al nacional a Chapalmalal. Voy a nombrar a mis compañeros que son excelentes: favor. Elizabeth Villalobo, Marcela Grosso, Gustavo Alfaro, Mira. Cecilia Trufa y quien les habla. Quedamos seleccionados para Ay, la mira, selección no sabía. provincial de Newcon, así que estamos Sí, muy ¿para orgullosos. cuándo pueden venir como selección? Cuando nos inviten. ¿Cuándo es esto? En las elecciones provincial, nosotros ahora, el nacional lo vamos a jugar ahora el fin de semana largo a Chapalmalal, pero Nehuen es el grupo Sí. de Junín que juega al Newcon. Lo bueno de esto es que jugamos personas desde los 80 para abajo. Yo soy una de las más jóvenes, imagínense, y tengo 56. me encanta. Está el Así Pollo que Lossi está el también, Pollo, está Selva. Jorgito Arias, que es excelente, tiene 78 años, está Selva Escruta. No me Selva. quiero olvidar de nadie, Cristina Rodríguez. Sí. Son muchos, si empiezo a nombrar me van a matar. Nancy encanta. Fo, nada, no me quiero olvidar de ninguno. Modesta Inés, no sé, son un montón, no quiero. Que vengan, que Fernando vengan. Pavesca, somos muchos. Sí, y el si nos jueves invitan- podría ser, ¿eh? Ay, perdón, mi marido es el director técnico No, de la... ¿Martincho? Martín es el director ¡Me técnico de la muero! selección provincial femenina de Newcon, a la cual yo Oh, pertenezco. bueno, Así lo que queremos a estamos muy Martín también, contentos. hombre de radio también, Martín. Nada, eso, gracias por el Bueno, chivo. ahora vamos a cerrar eso, pero vamos a invitar a estos jugadores. La ¿Y cuándo rifa la después rifa? les paso Todo. el coso Nosotros le damos para que difusión. lo puedan vender y Sí. nada, así nos dan una mano Me para encanta, poder llegar a sí. sobre todo a aquellos que no pueden costear todos los gastos. No, y con lo que implica hoy un Sí, moverse viaje, es es muchísimo. muy difícil y hoy hay que sacar de lo poco que uno cobra para poder hacer Sí, estas así que igual cuestiones. nos han ayudado siempre y estamos agradecidos, pero bueno, nos cuesta un poco, somos muchos de la provincia, de toda la provincia vamos, no solamente de Junín, así que estamos muy... Van Me una encanta. categoría más 50 femenino, una categoría más 50 mixto, más 60 mixto y más 60 femenino, así que somos un montón de personas. Vamos con el Newcon, adultas. arriba el Newcon, así que ahora vamos a cerrar la entrevista con todos ellos porque estaría buenísimo que nos Gracias, cuenten. chicos. Por favor, un placer. Gracias, Un beso Silvi. grande. Gracias. Te quiero.